Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a leer la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios, el capítulo 28, el versículo 13. Es muy importante que entendamos el contexto para entender el verdadero significado de la escritura. Empezó a pasar algo muy problemático, por decirlo menos. Hiram Page, quien fue uno de los 8 testigos del libro de Mormón, empezó a decir que estaba recibiendo revelaciones de una piedra. Eran revelaciones que tenían que ver con toda la iglesia, lo cual empezó a tener un revuelo porque muchas personas le empezaron a creer. Incluso el mismo Oliver Cowdery empezó a tener ideas contrapuestas con respecto a él. Me imagino que tendría que haber tenido duda de, bueno, ¿esto será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué está pasando acá? José Smith, muy preocupado, oró al respecto y recibió la revelación en la cual está la escritura que vamos a leer el día de hoy, que dice lo siguiente: porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia por la oración de fe. Esto tiene mucho que ver con la revelación, un elemento muy importante en la iglesia restaurada de Jesucristo. Pero la pregunta que queremos responder el día de hoy tiene que ver con, ¿cuál es el orden de la revelación? Porque está bien recibir revelación, de hecho es muy importante que lo hagamos. Pero ¿cuándo es una revelación de Dios? ¿Cuándo no lo es? ¿Cuándo es algo que proviene del diablo propiamente tal? ¿O son respuestas que nosotros mismos nos damos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la revelación que estamos recibiendo realmente es una revelación? ¿Tiene ciertos parámetros por los cuales nosotros podamos darnos cuenta de que de verdad lo es? ¿Cuáles son? El elder Dale G. Renlund hace un análisis que responde muy bien a esta pregunta. Ese análisis podemos dividirlo en 4. 1. Recibimos revelación personal solo dentro de nuestra esfera o rango de influencia y no sobre lo que es prerrogativa, derecho o privilegio de otras personas. Primero quisiera explicar de que todos tenemos derecho a recibir revelación. De hecho, es un elemento fundamental en la iglesia restaurada de Jesucristo. La revelación, el contacto que tenemos con nuestro Padre Celestial, el contacto que tenemos con Cristo, la respuesta que ellos nos dan para poder saber su voluntad por medio del Espíritu Santo. Eso es la revelación. Pero ¿cuándo recibimos revelación? Cuando lo necesitemos con respecto a nuestra esfera. Un ejemplo, yo soy padre de 2 hermosos pequeños niños y tengo el derecho de recibir revelación para poder saber cómo criarlos, cómo enseñarles, cómo cuidarlos. Es mi derecho y mi obligación. Cuando recibimos un llamamiento en la iglesia, también se nos da el derecho de recibir revelación para poder desempeñarnos en ese llamamiento, es decir, la ayuda celestial de saber la voluntad de Él con respecto a qué debemos hacer para poder ser maestro en una clase de escuela dominical, presidente en alguna organización e incluso obispo. Pero lo que no puede ser es que yo tenga una revelación que pase encima de otro llamamiento. Como por ejemplo decir, ¿saben qué? Yo recibí una revelación de que de ahora en adelante la reunión sacramental se tiene que hacer de otra manera. Siendo que eso es responsabilidad del obispo poder hacerlo. Decir, yo si fuera obispo haría esto, da lo mismo. Porque eso no es mi responsabilidad, es responsabilidad del obispo. Y él tiene derecho de recibir revelación en cuanto a eso, no yo. Y eso es algo que tenemos que asumir. No puedo decir, ¿sabe que yo recibí una revelación de que usted tiene que cuidar a sus hijos de esta o cual manera? Yo no tengo la revelación para eso. Eso lo tiene él o ella. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabe qué? Tengo la revelación de que usted tiene que casarse con esa persona. Yo no tengo el derecho de recibir esa revelación hacia esa otra persona. Solo con respecto a mi propia esfera o derecho de influencia. Ese es el primer punto. Segundo punto, la doctrina, los mandamientos y las revelaciones para la iglesia son la prerrogativa del profeta viviente, quien lo recibe del Señor Jesucristo. La doctrina, los mandamientos y las revelaciones de la iglesia son exclusiva responsabilidad del profeta en funciones en ese momento. El profeta de hoy en día es Russell M. Nelson.
y Él es el único que tiene el derecho de recibir revelación con respecto a estas cosas. Yo no puedo recibir una revelación que tenga que ver con la doctrina de la iglesia, que va a ser un cambio completo en la doctrina de la iglesia, o en los mandamientos, o la revelación en cuanto a la organización de toda la iglesia en este momento. Una norma que cambie toda la estructura de la iglesia no es mi prerrogativa, ni siquiera del obispo, ni siquiera del presidente estaca, del profeta y de nadie más. Nadie puede tener una revelación que compete a un cambio en la iglesia global. Solamente el profeta en vigor. Y ese era el error que estaba cometiendo Hiram Page. El no saber esto le llevó a la confusión de creer que esa revelación provenía de Dios. Y no era así, sino del diablo procedía para engañarlo a él y a muchas otras personas. Por favor, no seamos engañados con esto. Ni nosotros ni ninguna otra persona va a tener una revelación al respecto, solo el profeta de Dios. Tercer punto, la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho con Él. No vamos a recibir una revelación que vaya en contra de los mandamientos de Dios o con los convenios que hemos hecho, que están ligados con los mandamientos de Dios. No esperemos recibir una revelación que nos diga, ¿saben qué? No, está bien romper la palabra de sabiduría, romper la ley de castidad. No, los mandamientos ya están dados, sabemos cuáles son. Si usted está pidiendo una revelación que le diga lo contrario, esa revelación no va a provenir de Dios. Tengan claro que las revelaciones del Señor están en armonía con los mandamientos de Él mismo, porque Él es un Dios perfecto y un Dios de orden, y no va a romper ese orden. Y eso tenemos que tenerlo claro. Punto número 4. Cuando pedimos revelación acerca de aquello sobre lo cual Dios ya ha dado instrucciones claras, nos predisponemos a malinterpretar nuestros sentimientos y a escuchar lo que queremos escuchar. ¿Saben qué, queridos hermanos y hermanas? Muchas de estas revelaciones erróneas no vienen del diablo. Muchas vienen de nosotros mismos, de lo que nosotros mismos queremos escuchar, o más bien aquel hombre natural que está dentro nuestro. Cuando el Señor ha dado instrucciones claras respecto a un punto, no se va a desdecir con respecto a ese punto. Si hay algo que nosotros hemos escuchado de una instrucción que el profeta está dando y no nos gustó, no podemos pedirle al Señor que nos diga lo contrario, porque no lo va a hacer solo porque es lo que queremos escuchar. No podemos preguntarle al Señor algo con la respuesta ya dada por nosotros, diciendo, ¿sabe qué? Yo sentí que en realidad el profeta está equivocado, sino que yo tengo que hacer otra cosa completamente opuesta, porque en realidad eso es lo que yo quería hacer. Por favor, estemos atentos de buscar no nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor, porque eso es la verdadera revelación, la voluntad del Señor. El del Renlund da otro ejemplo al respecto. Los pilotos comerciales bien entrenados vuelan según la capacidad de su avión y siguen las indicaciones de los controladores de tráfico aéreo en cuanto al uso de la pista y la ruta de vuelo. En pocas palabras, los pilotos actúan dentro de cierto marco. Sin importar cuán brillantes o talentosos sean, solamente al volar dentro de ese marco pueden aprovechar el enorme potencial del avión para lograr sus milagrosos objetivos. De manera similar, recibimos la revelación personal dentro de un marco específico. Cuando nos ajustamos a dicho marco, el Espíritu puede derramar conocimiento, dirección y consuelo sorprendentes. Fuera de ese marco, sin importar nuestra genialidad o talento, podemos ser engañados y estrellarnos e incendiarnos. Un avión es capaz de viajar por todo el mundo, atravesar el mundo entero en sus viajes maravillosos. Y la verdad que es algo maravilloso. Y los pilotos hoy que manejan estos aviones pueden llevarlo a cabo si siguen ciertos parámetros, ciertos márgenes. Si no hicieran caso a las instrucciones que le dan las torres de control o de las que reciben anteriormente, la verdad es que correrían gran riesgo de ser engañados e incluso de estrellarse, donde vidas correrían riesgo. Con la revelación pasa algo similar. Si no entendemos el orden de la revelación, corremos el riesgo de estrellarnos espiritualmente y de poder perder nuestra vida, pero nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado.
Porque si lo entendemos, si seguimos la revelación, entendemos cuál es la voluntad de Dios y la seguimos, podemos no solamente atravesar el mundo entero, sino mucho más allá, hacia la vida eterna. Eso es lo que Cristo, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que obtengamos la vida eterna. Pero la única forma de que podamos disfrutar de la deliciosa revelación que nos consuela el alma, que nos guía, que nos ayuda, es que podamos entender la revelación de Dios, que podamos saber cuál es el orden, cuáles son los márgenes, los parámetros. Y una vez que podamos hacerlo, una vez que estemos en armonía con el Espíritu y podamos escuchar aquella revelación, podamos saber en nuestro corazón que lo que el Señor quiere para nosotros, entonces lo hagamos. Y cuando sigamos esta revelación, porque ojo, el meollo no solamente entender el orden de la revelación, sino que una vez que sepamos cuál es la revelación, o sea, la voluntad de Dios, la sigamos. Y entonces podemos recibir la recompensa más grande de todas, que es la vida eterna, que es el propósito de todo esto. El propósito no solo de la revelación, sino de Dios mismo. Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, dijo Dios. Hermano, Dios le ama. Busquemos la verdadera revelación y sigámosla. Ese es otro programa más de Escrituras y Reflexiones. Les dejo cordialmente invitado para ver aquel mensaje del cual mencionaba, de Recordando Juntos con la Familia Zurita. Es programa, yo sé que es antiguo, pero está en directa relación con el Bensígueme de esta semana. Y por supuesto, dele like si no lo ha hecho, suscríbase y comparte este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.